Bienvenidos al cuarto encuentro en la Abadía Confinada. Como sabéis, esta actividad la realizamos en colaboración y con el apoyo de la Asociación de Autores de la Iluminación, con la Asociación de Directores de Escena y con la Asociación de Artistas Plásticos Escénicos de España. Hoy contamos con la presencia y vamos a conversar con Andrés Lima y Ernesto Caballero. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Andrés. Ahora sí. Ah, pues yo no veo nada. ¿Cómo lo tengo que poner? ¿Vista galería? Todo esplendor. Ah, ahora sí te veo. Ahora. Vale. Bueno. Como sabéis, el tema de hoy es la creación escénica y su reflejo en el panorama cultural. Una de las primeras reflexiones que queríamos hacer, de las cuales ya de alguna manera también venimos trayendo desde el primer encuentro, como sabéis, la idea, el impulso es de debatir, fundamentalmente debatir sobre lo que hoy en día representa la creación escénica, dado el gran desarrollo, el gran avance que han tenido las disciplinas artísticas. Nos referimos con ello a el gran desarrollo que ha tenido a través de las escuelas y también de manera autodidacta el espacio escénico, la iluminación, el sonido, el vídeo, la interpretación, la dirección de escena, tanto que nos hace cada vez más adentrarnos en el terreno de hablar de creaciones más que de puestas en escena, y tanto que cada vez más nos hace entrar en un terreno donde no queremos hablar de directores, directoras de escena, sino que queremos hablar de creadores y por lo tanto de asumir un proceso germinal desde el primer instante con todo un equipo y con todo un grupo. Estas creaciones, lo que creo que podemos empezar a hablar muchas veces, al ser el teatro un hecho efímero que vive en el presente, muchas veces estas creaciones nos llevan a redescubrir muchas formas artísticas como novedosas. Formas artísticas que ya se desarrollaron en un pasado muy reciente. Con ello me refiero a formas o expresiones o términos, experiencias que denominamos como teatro participativo, creación colectiva, happening, acción, teatro documental, teatro comunitario, que sabemos que han estado durante las últimas décadas conformándose, haciéndose, desarrollándose, pero que hoy vuelven como a ser como muy enfáticas las creadoras y los creadores en utilizar estos términos. Y de ahí quiero partir a hablar con vosotros sobre cómo veis este fenómeno y si creéis que es necesario esa vuelta a esas formas expresivas debido a que la sociedad ha cambiado o la sociedad las está demandando y pidiendo. Larga pregunta, larga introducción, pero nos vamos... Perdona, ¿puedes formular justo lo último que has dicho? Que esas formas que hablo, que se han vuelto a retomar, que se han vuelto a redescubrir como novedosas, qué tan necesarias o es un llamado de la sociedad a volver a esas formas, ¿no? Por ejemplo, el teatro comunitario, ¿no? Que, bueno, pues, el teatro comunitario, en teoría, pues siempre hay una comunidad, pero ahora se insiste mucho en trabajar desde la comunidad a pie de calle para llevar al escenario, no solamente en España, sino en Europa, ¿no? Llevar al escenario una serie de personas que no necesariamente son, por ejemplo, profesionales, pero con las cuales se traen historias del barrio, historias de la ciudad, historias comunales o cosas, o también el teatro que tiene que ver con pues, todo lo que tiene que ver con personas que tienen disfunciones en su salud o personas que están relegadas, migraciones, pues todo esto que tiene ahora tanto poder, digamos, tanta presencia en la escena, ¿no? Pero bueno, también la performance, también el happening, también hablar de creación colectiva ahora, ¿no? Se escribe entre todos, escribe también el escenógrafo o la iluminadora, escribimos entre todos, hacemos dramaturgia entre todos, ¿no? Bueno, ¿quién empieza? Quien quiera. Bueno, lo que a mí se me ocurre es que muchas de las cosas que nombras vienen de los años 60, sobre todo.
del auge de todas las compañías que proponen todo este tipo de novedades, desde la performance a el teatro comunitario, el teatro participativo, la creación colectiva, los grupos independientes desde Estados Unidos y desde el centro de Europa. Y debe ser porque algo tiene que ver. Todas estas corrientes venían a su vez de la posguerra y de la resaca de la guerra y de haber hecho teatro en la clandestinidad y debajo de mucha dificultad. A lo que me refiero con esto es que es posible que la sociedad avance pero no progrese. Es decir, que la brecha social cada vez es más grande y el teatro como reflejo de lo que pasa en el mundo, en definitiva, necesita hablar desde determinados sitios, ¿no? Yo creo que esa vuelta es una vuelta a muchas esencias del teatro de los años 60, que fue muy combativo en contra de las desigualdades, y creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con el teatro, hacer el teatro desde la precariedad también, ¿no? El auge de las cooperativas, de los grupos independientes que en España se vieron después en los 60, 70 y en el cual pertenecemos nosotros en plenos 80, pues tiene que ver con el tener poco recurso y poco acceso a un teatro con más posibles y el tener que acceder a través del cooperativismo fundamentalmente, ¿no? El otro día hablabais de, no sé si escuché algo así como de la autogestión, ¿no? Así. Bueno, una autogestión un poco sui generis en cuanto que era más bien viniendo del teatro pobre. Y yo recuerdo las conversaciones con Sanchís cuando se creó la red de teatros alternativos y las discusiones si llamarle alternativo o llamarle pobre y ser fiel a la esencia, ¿no? Pero me parece interesante que en cualquier caso surja todo eso. Aprendemos de la memoria y si sucede eso es porque hay una mayor, vamos a ver cómo decirlo, creo, conciencia por parte de la gente que hace teatro del que el mundo en el que vive pues no es satisfactorio y que de alguna manera hay que reflejarlo. Yo creo que el teatro es ponerse en el lugar del otro y si te pones en el lugar del otro pues no es muy halagüeña la perspectiva. Después, esto es algo que se va a revalorizar todavía aún más ahora con la pandemia. La pandemia está siendo un shock brutal y nos va a obligar a que muchos de estos conceptos ver si son útiles, para empezar, útiles incluso sanitariamente, y ver si el teatro qué utilidad tiene dentro de la transición o la famosa desescalada, que es una palabra un poco extraño, ¿no? Sí. Pero creo que fundamentalmente vienen de ahí. Justo antes de la pandemia se habían unido otro tipo de conceptos dentro de ese teatro que tiene que ver con el teatro, por ejemplo, que has nombrado tú, de las disfunciones o diversidad, como se le llama ahora, o la discapacidad de antaño, que también habían surgido hacía tiempo, pero que ahora cogen más fuerza. La sociedad va tomando conciencia con una serie de cosas que son puramente modernas, ¿no? La incorporación al mundo civil de la diversidad funcional es algo necesario. La eclosión del feminismo desde el 8M ha hecho que todo esto también esté patas arriba y que se sirvan de todo ese tipo de no sé cómo llamarles, de estilos, formas de hacer teatro, como quieras llamarlo, porque y muchos más, el teatro ecológico, hay un montón de vías, de miradas hacia el mundo que nos rodea, que necesita de medios para poder expresarlo, y creo que responde a eso, y creo que es bueno, y que cuanto más tipo de teatro diferente haya, mejor para el teatro en general. Sí, Ernesto. Ernst, ¿qué piensas? Ernesto, ¿qué piensas? Bueno, pues yo, en fin, recojo lo que dice Andrés. Efectivamente, parece que hay un rebrote de estas formas, de estas experiencias que surgieron en los años 60, que ya tenían en fin, porque no hay nada nuevo bajo el sol, ya estaban inspiradas, como bien dices, en las vanguardias históricas. Pero lo que es curioso, a mí lo que me parece, es que estamos más cerca de los años 60 que de los 70. Y lo digo por algo que ha señalado Rosario, que ella ha hablado de la palabra procesos. En los 70, y todavía de alguna manera somos herederos,
se ha potenciado más en la puesta en escena la obra acabada, la pieza bien hecha, incluso la mise en scène bien faite, o sea, la puesta en escena bien hecha, acabada, cerrada, casi desentendiéndose un poco o dejando muy a un lado lo que es el propio proceso. Yo creo que todas estas experiencias de los años 60, y por eso las retoma el teatro de ahora, responden a una necesidad que tiene que ver también con aquello que Brecht hablaba de un nuevo espectador, un nuevo público. Es decir, el público, la demanda del público, ahora, en este momento, no responde tanto a ese sentarse y apreciar formalmente esa puesta en escena, ese sueño del creador formalizado de una manera rígida en un escenario, sino establecer en sí un proceso de comunicación, una experiencia que solo tiene sentido en el aquí y ahora. Y eso al margen de utilizar el teatro como un contador de fábulas o simplemente como un espacio para la vivencia. Yo creo que esos procesos son absolutamente vigentes. El teatro, cuando hablamos de técnica, al final, ¿la técnica qué es? Pues cada propuesta plantea unos problemas y la técnica es cómo te enfrentas a esos problemas. Y también el teatro es una conversación con el material, con la propuesta, y también, indefectiblemente, una conversación con el propio teatro, con las formas del pasado, con lo que te alimenta. Eso está muy implícito en cualquier, se quiera o no, en cualquier propuesta escénica. Y lo que sí es claro es que hoy en día, y como dice Rosario, podemos rastrear muy fácilmente este tipo de experiencias abiertas, multidisciplinares. El propio concepto de dramaturgia ya se extiende, ya hay una dramaturgia de la iluminación, una dramaturgia de la escenografía, una dramaturgia... Es decir, ese relato, ese choque, esa confrontación de diversas dramaturgias en pos de una experiencia singular, creo que es algo que define mucho el teatro o el lugar en donde nos encontramos. Y en ese sentido es fundamental, yo siempre he pensado que no hacemos más que responder a una demanda latente del espectador de hoy. Y yo creo que el espectador de hoy requiere situarse ante o frente al espectáculo o con el espectáculo de una manera radicalmente diferente, fundamentalmente a cómo lo hacía hace pocos años, en fin, lo voy a decir así un poco de una manera grandilocuente, pero al gran teatro del director de escena de los años 70-80. Más o menos esto es lo que tengo que decir para empezar. ¿Tú qué piensas, Andrés? Yo lo que he dicho antes, sigo en mi RQR, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos, sí. Es que hablar de panorama cultural es como joroba, es como Technicolor, ¿no? Abarca demasiado. El panorama cultural no es más que el reflejo de lo que estamos viviendo ahora mismo, el reflejo hecho teatro, hecho cultura, hecho cine, hecho literatura, hecho lo que haga falta. Pero, y cuando hablas de los diferentes formatos y las novedades y si lo requiere, yo últimamente, desde hace un tiempo, ya en realidad hace bastante, pero cada vez lo defino más, trabajo mucho sin el aparente filtro de la ficción, que es mentira en realidad, claro, porque la ficción siempre está, pero sí directamente con el hecho histórico, ¿no? Con lo documental e incluso con el reportaje. A mí cada vez me interesa más ese reflejo directo del mundo en el que vivimos, y eso parte de una necesidad de la experiencia por encima de la información, aunque por supuesto necesitas la información para poder realizar una experiencia con el público. Pero lo que decía Ernesto, yo creo que tiene mucha razón. De todos los posiblemente tipos de teatro que has comentado antes, los que podemos reconocer más que han ido a la vanguardia han partido desde los años 60 también de la performance, del teatro participativo, de las formas alternativas de hacer teatro, de buscar el teatro fuera del teatro en la mayoría de las ocasiones.
el generar, y que nace también del arte conceptual, el que cualquier sitio es un teatro y la calle es un teatro. Yo todo esto lo digo para echar el siguiente panfleto, hace falta volver a la calle. Y sobre todo ahora, en pleno coronavirus y en la transición del coronavirus y tras el coronavirus. Hace falta volver a la calle porque es la única manera, y es una manera muy directa de combatir el miedo. El teatro es fundamentalmente encuentro, y cualquier cosa de cualquier estilo que se vaya a dar en la calle va a ser una toma de postura a la hora de volver a los teatros. De volver a los teatros, que definitivamente no importa. De volver al arte dramático, en definitiva, y que se pueda dar en cualquier sitio. Porque no hay nada peor de dentro de lo que está sucediendo, que es el miedo a encontrarse. El miedo a encontrarse en directo con alguien. El miedo a encontrarse... toda la vida intentar volver a ver a Molière en escena ha sido el deseo secreto de todo espectador, aunque no supiera que había muerto en escena. Y eso tiene que volver a suceder para que dé sentido también al arte dramático. En otra charla comentaba que cuando le preguntaron a Heiner Müller por qué existía el teatro, y era una pregunta que me he hecho yo ahora, al no poder hacer teatro, ¿por qué a mí me interesa hacer el teatro, ¿no? Yo decía, habría que hacer una prueba y cerrar todos los teatros durante un año y entonces veríamos realmente para qué sirve el teatro. Dice, pero corremos un peligro, que a la gente se le olvide ir al teatro o que el teatro sea necesario. Y esa observación tan perversa me parece muy interesante, ¿eh? El teatro también es accesorio, como todo, menos comer y estar sanos o enfermar, todo lo demás es accesorio, ¿no? ¿Por qué es importante para la buena vida en ese caso, ¿no? Y bueno, resumo, para mí sería importante empujar a las instituciones y a cualquiera que pueda hacer teatro a recuperar la calle. Con esto no quiero decir que hagamos solamente teatro en Zancos por el Retiro. Me refiero que hay muchos sitios en donde el teatro puede ser un valor muy, muy emocionante y muy activo, ¿no? Fíjate, en relación con lo que estás diciendo, estoy muy de acuerdo contigo, y yo incluso añadiría, y tú lo has apuntado cuando has hablado de cómo estás tendiendo ahora formas más de teatro documental, yo añadiría recuperar la verdad, aunque también es un gran enunciado, pero yo por lo menos en mi trabajo también trato de hacerlo, estoy asistiendo a una especie, me siento como una cebolla de despojamiento, pero voy despojando todos los elementos ficcionales, de ilusión teatral, que empiezan por ese tan controvertido concepto de personaje dramático. Cada vez me interesa menos ese concepto, me interesa más el actor, la persona, y cómo maneja una serie de propuestas, situaciones, retos, desafíos. Me interesa más seguramente su campo mental que algo que tiene que ver más con una construcción externa de una cosa que llamamos personaje, que no sé muy bien ya dónde queda, ni siquiera sé si existe o si es una convención que nos sirvió en un momento dado para un determinado teatro que ya creo que está periclitando. Pero es que además, y yo por eso hablo de la pulsión del público, yo creo que ahora mismo, digamos, el elemento ficcional, la ilusión, nos la han robado. Nos han robado la cartera, nos han robado los discursos oficiales, la política, el poder, o sea, nos han dejado, es decir, la propia dramaturgia, el propio concepto dramatúrgico. Yo de verdad que me quito el sombrero ante determinados discursos, ante determinados líneas de los telediarios. Me parecen que son absolutamente, que hilan muy fino en lo que es la construcción de un relato ficticio, eficaz, lo que decía Aristóteles, ¿no? Verosímil, pero no veraz. Y curiosamente, yo creo que estamos, y eso es uno de los retos del teatro, curiosamente, y en ese sentido, es romper el aristotelismo, solo en este sentido, por lo menos en este sentido,
volver a lo veraz frente a lo inverosímil. El teatro tradicionalmente era el lugar de lo verosímil, lo importante, lo verosímil, que no tenía por qué corresponderse con lo fáctico, con lo veraz. Yo creo que se han dado la vuelta de tal manera las tornas que el público está demandando un espacio, como dices, de reconocimiento físico, hoy más que nunca después de la pandemia, de reconocimiento humano, de resudar con el otro, pero también un espacio donde lo que experimente, vea, sean verdades sin truco ni cartón. Y entonces, en ese sentido, por eso estas formas, desde el teatro documental, la performance, el happening, el body art, todo esto está resurgiendo y está nutriendo, insisto, también el teatro de la fábula. Incluso la fábula, las fábulas, los cuentos, las historias que contamos se están contaminando de esta otra manera. Y de ahí sí que podemos hablar de una nueva técnica, una nueva forma o un espacio para desarrollar una poética que tiene que ver, insisto, con las demandas de un público o de un momento, ¿no? Entonces, ese despojamiento creo que también es una señal muy de nuestro tiempo, esa recuperación de algo tan esencial como es el cuerpo del actor y su momento presente. Y eso trae muchas consideraciones artísticas y reformula muchas maneras y convenciones con las que estábamos operando hace apenas 5 años. Sí, sí, me apasiona este tema, porque yo estoy completamente de acuerdo con el discurso sobre recuperar, no, hablar de verdad, sencillamente, ser verdad. Pero al mismo tiempo, no quiero quedarme, pero lo primero que miro ahora y en situaciones de crisis está muy bien para ver cuáles son nuestras referencias sociales. Lo que sucede a nuestro alrededor no es del todo veraz. Es decir, el mensaje que recibimos es verosímil en muchos casos, pero no tiene por qué ser veraz. Y de hecho es la era de las fake news, ¿no? Es decir, ¿quién dice la verdad? ¿En dónde está la verdad? ¿Y cómo reflejamos algo así? ¿Y cómo vamos a ser veraces si reflejamos a mentirosos? Entonces, todo esto es una pura contradicción que yo creo que es la esencia del teatro, ¿no? Buscar los problemas y poder meterse dentro de ellos. Por otro lado, dudo un poco de que el público demande algo. Vamos a ver, por supuesto sí que demanda. No, por supuesto no demanda. Me refiero, el encuentro con el público no responde a la oferta y a la demanda, ¿me explico? Sino al encuentro desinteresado en un momento dado. Es decir, el público quiere ir a encontrarse consigo mismo, en todo caso. Y muchas veces demanda nada más el hacer teatro, porque muchas veces no es agradable verse reflejado en el espejo que puede llegar a ser el teatro, ¿no? Y últimamente me da la impresión de que nosotros como ciudadanos, y me considero público también, lo que necesito es eso, esa ceremonia que sucede, que además con tintes de ceremonia, en donde yo me puedo mirar y muchas veces no es agradable, pero tiendo más a conocerme, a conocer al de al lado, aunque esté a 1,5 metros de distancia. Por eso creo que la distancia en el teatro tampoco es tanto problema. Es un problema de butacas, no de esencia teatral. Quiero decir con esto que el arte del teatro es el arte de la comunicación. El arte en este momento, por ejemplo, de la política es el arte de la propaganda. Y creo que hay una diferencia. Y creo que hemos tenido mucho teatro propaganda y que es muy necesario el comunicarse. Y en realidad, aunque sea en silencio, la gente va al teatro a comunicarse. De hecho, por eso es tan importante el tener un bar cerca después y sacar todo lo que ha entrado por la imaginación y los ojos, ¿no? Yo no sé, en este sentido... creo que cuando salgamos de la pandemia y de una manera natural se irán dando todas estas cosas. Quieras que no, la pandemia nos está devolviendo una especie de... nos está dando cosas horribles y la muerte está muy presente, pero no sé si hasta cierto punto el hecho de tenerla tan cerca no nos obliga a reflexionar con reposo de ella. La muerte es lo que le da sentido a la vida, en definitiva.
y estábamos pasando por encima de ella demasiado en el teatro contemporáneo, para mi gusto. En el teatro y en la realidad mediática. La muerte ha sido una de las grandes ausencias iconográficas de toda esta pandemia. O sea, la muerte no se ha visto. Se ha decidido, ha habido un acuerdo, no sé si colectivo, social o por parte de nuestros responsables o por parte de los medios, de que la muerte no se ve. La muerte es algo que no ha pasado, no ha sucedido. Está sucediendo, pero no se está viendo. Entonces, arrastra el pensamiento de que la muerte no es del todo rentable. Es secretamente rentable, porque hace falta nuevas generaciones. Y de hecho, las sociedades más capitalistas del mundo, entre ellas China y Estados Unidos, van directamente a poner por encima el consumo o el negocio que la muerte, haciendo de la muerte un negocio. Entonces, eso es algo que yo creo que hay que volver y hay que saltarse, como tú bien dices, Aristóteles. De hecho, enseguida le pone cota a Aristóteles eso, porque justamente antes de Eurípides, los anteriores, su tema principal era la muerte y el juicio sobre tal, ¿no? Sí. Quiero decirte que ahí hay que volver un poco de si nos sirve de algo esto, es recuperar un poco a veces, si puedes, porque hay gente que se está muriendo de hambre y no quiero ser frívolo con todo esto, pero dentro de la sociedad o de la clase media en que nos movemos alrededor del Teatro de la Abadía, podemos tener un poco de reposo para reflexionar sobre todo esto. ¿Qué vamos a hacer después? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? No cómo. Cómo también devendrá de qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué teatro vamos a hacer, ¿no? Nada más, lo suelto ahí. En este momento que llegáis a este punto, el panorama es este, según lo que os estoy escuchando un poco, ¿no? Hemos aprendido durante más de 20 años a ser expertos en nuestra profesión. O sea, sabemos hacer muy bien un traje o desde el diseño, la factura, la artesanía, todo. Tenemos muy buenas técnicas de interpretación, sabemos relacionarnos también porque hemos hecho talleres y cursos con el público, el nivel de la iluminación ha crecido además junto a la técnica, todo se ha desarrollado muchísimo, muchísimo más. Y esto nos coge en un momento en que tenemos que, con lo que estoy escuchando que decir, llegar a la desnudez, llegar a la verdad, que es otro término del que hemos hablado en estos encuentros, verdad, veracidad, verosimilitud. ¿Cómo hacemos con todo este aprendizaje que tenemos? Y en este momento abro campo sobre todo a la iluminación, al espacio escénico, a la videoescena, al espacio sonoro, con toda esta técnica que ha mejorado, que se ha hecho realmente exquisita en muchos sentidos. ¿Cómo hacemos con todo eso para ir a trabajar a la calle? Y a la calle entiendo poéticamente como tú dices, ¿no, Andrés? Entiendo que no es la calle, la Gran Vía, ¿no? ¿Qué hacemos con todo este saber que ha mejorado, que se ha especializado, que para ahora, por ejemplo, también como tú dices, Ernesto, no hay personajes, sino vamos a la persona? ¿Qué hacemos con todo esto? De alguna manera siento que estamos en un momento de doble salto mortal. El doble salto mortal de estamos preparados para actuar y también doble salto porque estamos en un momento en que hay que actuar. ¿Es comprensible el momento en que os pongo? Sí. Yo fíjate, pienso que efectivamente ha habido un gran avance en todas estas disciplinas y bienvenido sea. La cuestión, como todo, tiene sus riesgos. El riesgo de la especialización. ¿Qué hacemos con todo esto? Pues no sé, depende de cada propuesta, pero en principio, lo de siempre, integrarlo. Y parece ser que existen siempre mayores resistencias a la integración cuanto más grados de especialización se alcanzan. Pongo un ejemplo. Ahora mismo lo estamos viviendo, es decir, las decisiones, cuando dicen, no, lo que digan los epidemiólogos,
Bueno, pero es que las decisiones ya no las pueden, unas decisiones que afectan a toda la sociedad, a muy diversos ámbitos, no pueden estar solamente en manos de un colectivo por muy capacitado y muy preparado que esté. Eso mismo sucede en el pequeño o gran mundo de la escena. Es decir, los riesgos siempre están ahí. Los riesgos están en convertir, o en la tentación de convertir la escena en una pasarela Cibeles de talentos o de individualidades, o una especie de gran ensalada de disciplinas que a empujones o a codazos tratan de imponer su lenguaje. Es como todo. La única manera es la integración, la predisposición a buscar una poética. Y una poética que tiene que ver con la intención, con lo que se quiere decir. Porque si la técnica se convierte en lo que se quiere decir, eso solo conlleva un exhibicionismo estéril y eso no conduce a gran cosa. Es una de las grandes tentaciones que muchas veces el nuevo épater le bourgeois, o sea, epatar al burgués, ahora muchas veces se resuelve mediante el gran espectáculo o el gran dispositivo escénico. Yo creo que este es un camino equivocado y creo que una vez más el teatro requiere el acuerdo, la síntesis y la renuncia. Es el arte de la renuncia para potenciar una determinada idea. Entonces, bueno, no sé si respondo a lo que planteaste. Sí. Yo creo que, y por subrayar lo que dice Ernesto, por eso esta vez voy a hablar poco. Creo que no solamente, o sea, la poética es la intención. Es decir, la ética es la estética. No hay diferencia, por lo menos para mí. Y en cuanto a la recomendación de qué hacer con todas las tecnologías, para mí es sencillo, el movimiento se demuestra andando. El que sepa de algo y quiera decir algo a través de eso, que lo haga. Que salga con su vídeo y que proyecte en la primera pared que se encuentre, que se descuelgue por un si lo que hace es caída de circo con esto y si nos ponemos de acuerdo, todo eso se dará, ¿de acuerdo? Yo creo que la experiencia, de nuevo, es lo que hay que poner en valor. No podemos, mira, la fotografía de estos encuentros, que no sé, que es un diseño muy bonito, es de una escalera que no se sabe ni dónde empieza ni dónde acaba. De alguna manera es donde estamos metidos. No sabemos ni cómo ni dónde empezó la pandemia, no sabemos ni cómo ni dónde va a acabar. Hay que salirse de la escalera, tirarse por el hueco un poquito, a riesgo de matarse, ¿no? O coger el ascensor, coño, en vez de estar todo el día dando vueltas en la escalera. Hay que hacer. Y además, la acción es la base del teatro. Sí. El problema, perdón, y por firmar esto nada más, el problema es que queremos hacer y muchas veces no podemos. Quiero decir, estoy intentando con un amigo, Bob Pop, que no sé si conocéis, que tiene un monólogo maravilloso que le he dirigido y que es un hombre con problemas de movilidad y con lo cual tiene que estar sentado, pero eso ha favorecido el hecho de que a lo mejor en este momento en el balcón de su casa, que está a 5 metros escasos de la calle, pueda con un megáfono soltar su tal. Pues no se pueden tener los permisos, pues porque la gente se pararía demasiado en la calle, tal cual. Cosas que creo que son, sinceramente, no difíciles de solucionar. Parece que el teatro está siendo algo peligroso, de nuevo, y me hace sospechar de por qué. ¿Por qué se puede ir a misa y no a teatro? Vamos a ver, ¿por qué? Sí. Sí. Y los aviones, se puede estar en los aviones sentados, muy juntitos, sí, pero en el teatro no. Sí, sí. Los aviones lo desconozco, pero vamos, lo de misa me ha puesto del hígado. Sí, te puedes sentar en fila. Yo no digo que no vayan a misa, pero lo que digo es por qué no vamos al teatro nosotros, con medidas de seguridad, con una escafandra. Yo te digo, están un hombre, una mujer, o dos hombres o dos mujeres, dándose un buen beso en medio de la calle con escafandras puestas y vas a ver cómo la gente se para alrededor. En el parque de aquí de San Isidro, que está al lado. Y ahí está el teatro. Que se considere el teatro peligroso me sube muchísimo la moral.
Bueno, pues aquí con estas risas vamos a dar paso a la música. José Rubini, como durante más o menos dejamos unos 15-20 segundos para que escribáis vuestras preguntas o para vosotros mismos, vamos, que las escribáis, las penséis. Bailamos en este rato, eso de la música. Dime. No, no, no. No cierres, quédate ahí, no te vayas, Andrés. No te vayas. Abajo tenéis un icono que dice chatear. Sí, es ese, ¿no? Sí, ¿vale? Por si necesitáis poner algo en particular, pero si no, luego hacéis la pregunta directa. Y luego tenéis otro icono que dice participantes, donde podéis levantar la mano. Es en el mío aparece un icono de una manita azul. Y entonces vais levantando la mano. ¿Se me oye ahora? Sí. En el chat viene aquí Juan Fleta que dice, bueno, la misa es teatro, teatro ritual, pero teatro. Si la meten deberían admitirnos. No es una mala propuesta ir a hacer teatro a misa mientras hacen misa. Bueno, ya vale, me hicieron las Pussy Riots y estuvieron 2 años en la cárcel por eso. Vale, pues levantáis la manita y Andrea y yo estamos al tanto para daros la vez. Os dejo con la música. Otro tema curioso, ¿se me oye? Sí. Perdón, no me puedo estar callado. Es la pandemia, ¿eh? Se te oye y no es momento para oírte. Ah, ¿no? Bueno, esto que no cuento. Como tema para otra, lo de la carta del director y autor hindú, que no me acuerdo cómo se llama, Nahid, no sé qué, que habla sobre no la interpretación, sino sobre la reencarnación de los actores, es un tema para hablar muy bonito. Un temazo, sí señor. Ponlo en el chat, Andrés, ponnos todo. Es que no, yo no soy muy de chat, yo lo digo... Mira, vas abajo, hay un icono que dice chat y escribes. Es muy fácil. Ya, pero tendría que buscar el nombre del hindú. Después lo escribo, ¿vale? Venga. Hay cosas que son demasiado buenas para... Vale, pues ya tenemos 3-4 personas. Bien, tenemos una participante que se llama Pata Teatro. Disculpa porque no aparece tu nombre y no sé quién eres. Hola, mira, yo soy Macarena. Hola Macarena, buenos días. Hola. Buenos días. Mira, yo quería preguntaros porque es algo que los profesionales creo que nos cuestionamos constantemente, y es que si todo parte de la creación y el proceso creativo parte de los artistas y de la gente que nos dedicamos a hacer teatro y de la necesidad de contar, ¿por qué tenemos que estar pendientes un poco, ¿no? Que sean las instituciones las que marquen las pautas a nivel de producción, a nivel de distribución? Además, que creo que con esta pandemia, si algo nos hemos podido dar cuenta de que por qué tanta rapidez, ¿no? Para acelerarlo todo. Entonces, como decía Andrés, ¿cómo podemos salir de esa escalera una vez que la situación pase, y qué ascensor podríamos tomar, ¿no? En este caso creativo, para que las instituciones no tengan la sartén por el mango en algo tan importante, ¿no? Como es la creación, que tiene que venir del artista. Por alusiones, aquí hay muchos temas, sí. Pero yo no creo que tenga la sartén por el mango, para empezar. O sea, el dinero de lo público teatral para mí es necesario, y el tejido del teatro público en un país que tiende a la sociedad de bienestar es una necesidad y un derecho, casi. Pero no creo que en ningún caso tenga la sartén por el mango. La sartén por el mango la tienen la gente que hace teatro y su disposición para hacerlo. Lo que es cierto es que desde la transición hasta aquí se ha dado
una progresión perversa para mi gusto. Se empieza intentando construir una red de teatros públicos y de dineros públicos que ayuden a la creación y a la generación de teatro en régimen de igualdad lo más posible, y lo que sucede es que poco a poco se va desvitalizando esa red de teatros públicos, que cada vez tienen menos dinero para apoyar el teatro público, que son locales de exhibición, igual que puede ser un teatro privado en muchos de los casos, y la atomización, la falta de coordinación en la política de comunidades hace que además cada artista se vaya quedando más en su comunidad. Todo esto le hace muy dependiente de las instituciones si quiere desarrollar un tipo de trabajo que no sea estrictamente comercial. Todo esto unido a que durante muchos años lo que le llamamos teatro comercial o teatro de alguna manera empresario independiente ha venido ligado a ciertos gustos por un teatro fuera de más pendiente de, ¿cómo decirlo?, de un teatro muy anclado en conceptos antiguos, ¿no?, que en la posible renovación del teatro. Por un lado, porque por otro lado, sin embargo, el teatro alternativo, que era el que se suponía que se ocupaba de todo esto, también campaba por sus respetos. Es decir, durante muchos años yo he pedido subvenciones para espectáculos que han representado al final del proceso un 6, 7, 8% de todo lo que ha costado el llevar a cabo ese proceso. Con lo cual, en tanto en cuanto ese 6, 7, 8 o 10%, como quieras llamarlo, representa ante el 100%, no es tener el teatro por la sartén por el mango. Ahora, en términos de pandemia, ¿qué pasa? Sí, efectivamente, tanto en Madrid, no sé, en otras ciudades, en Madrid es muy difícil hacer teatro fuera de determinadas normas, es decir, la calle ya no es ocupable tan fácil como antes. Los servicios, no me acuerdo cómo se llaman ahora, de prevención de riesgos de los teatros, van a ser dentro de nada los directores de los teatros, y más ahora en la pandemia, ¿no? Y hay una serie de condicionantes que hace que lo que teóricamente tendría que ser un teatro público abierto a todo el mundo sin embargo, sea un teatro público muy condicionado. Y la única manera de poder tener una cierta libertad dentro es la coexistencia entre lo público y lo privado. Todo esto tiene sus pros y sus contras, pero siempre he pensado que cuando se hace teatro anticapitalista diciendo que ellos son los que tal, ellos somos nosotros, los que estamos tomándonos el whisky con Coca-Cola, también somos capitalistas, y desde dentro es donde tenemos que reflexionar para cambiar todo esto si es que queremos cambiarlo, y no es solamente de boquilla. Voy a discrepar un poquitín con mi admirado amigo Andrés. Yo creo que sí, las instituciones tienen la sartén por el mango. Y me gusta mucho la intervención de Macarena. Me gusta mucho la intervención de Macarena porque, una vez más, responde a una situación que es profundamente injusta, que es la de los actores creadores que están siendo relegados en todo. Fundamentalmente las mesas de representación, ahora mismo cuando se están dirimiendo medidas, son medidas que están bien para el sector, que el empresariado teatral se hace fuerte en esas mesas, afortunadamente, pero la creación, los creadores están en el último lugar de la escala. Los creadores son los empleados temporales, los escasos que tienen el privilegio de acceder a los teatros públicos, no dejan de ser el vagón de cola, no dejan de ser empleados temporales en una estructura donde no es temporal ni el tato, donde no es temporal ni el técnico, donde no es temporal ni el empleado público, donde no es temporal ni el gestor, donde no es temporal nadie. Y en la pandemia, todos esos profesionales conexos no están sufriendo los efectos de la crisis como lo está sufriendo el colectivo de actores. Esto es una situación que se tendrá que replantear. Pongo solamente un caso y animo a que se haga. Tema tabú.
auditoría, estudio, será imposible recabar información del dinero que el Estado emplea para mantener la estructura y el que destina a la creación. Yo estoy hablando, yo he sido director del Centro Dramático Nacional, te lo puedo decir en el ámbito en donde yo he estado. En el ámbito donde yo he estado, 35% para la creación, después de los recortes. Después de los recortes, ¿qué pasó? Era encubierto al creador, a la contratación del artista. Tienen la sartén por el mango, claro que tienen la sartén por el mango. Y lo peligroso en estos momentos es que, además, ya caretas fuera, está legitimado el dirigismo ideológico. Es decir, la pluralidad, la libertad de expresión del artista, etc., está coartada. Puedo hablar por experiencias propias y ajenas. Hay que darle un vuelco a esto. Tú has señalado, Andrés, un camino. Efectivamente, lo público tiene que apoyar. Defiendo el apoyo de lo público. Pero tiene que apoyar de una manera muy diferente a lo que son estas ayudas asistenciales que al final son tapabocas. O sea, tiene que ayudar de una manera, en un plan integral. Como se decía entonces, poner las carreteras, pero que cada uno conduzca el coche que quiera y vaya por donde quiera. Tiene que apoyar. Entonces, en ese sentido, las iniciativas que surjan de los creadores, que tienen que surgir de los creadores, tienen que contar con el apoyo, pero ya te digo, ya no solamente es una cuestión de un ministerio, sobre todo además ahora mismo que el Ministerio de Cultura, pues, con respecto a las artes escénicas, está transferido todo. Ya veremos cuando empiecen los catalanes, los andaluces a pedir su parte del pastel. O sea, ahora mismo la cuestión no está ahí. Ahora mismo la cuestión está en que hay que reformular un sistema donde lo público y lo privado funcionen de una manera muy diferente y donde se impliquen otras medidas que tienen que ver con fiscalidad, con hacienda, con relaciones laborales, que exceden el ámbito de la cultura. Hasta entonces será una cultura, no voy a decir manipulada, pero sí controlada. Y termino. Y tengo mucha confianza en este nuevo marco, en los impulsos, porque es verdad que hasta ahora el actor, y eso ya está cambiando, era uno que esperaba que le llamaran. Tengo mucha confianza en la capacidad de iniciativa y de emprendimiento de los actores, pero se lo ponen ciertamente difícil. Mira, y termino. Con un colectivo de chicas. Dicen, vamos a hacer, llenas de ideas. Fueron al ministerio, dijeron, somos tal, tenemos esta idea tal. ¿Qué les dijo la funcionaria? ¿Qué pérdidas contempláis? Y ellas dijeron, si nosotros queremos montar una empresa, cuidado que la palabra nos asuste, una empresa para hacer arte, no queremos perder dinero. Ah, pues entonces estáis exentas de las subvenciones, iros a vuestra casa. Y se fueron a su casa. Es decir, un sistema que desanima y que privilegia el fracaso. Creo que esto tampoco puede ser. Entonces yo creo que hay que pensar muchas cosas y que la pandemia es un buen momento. Ahora, y con eso termino, pregunta del millón. Que alguien nos diga la relación, o sea, ¿por qué hemos estado parados los creadores? ¿Por qué hemos estado parados? Y los que viven de nuestra miseria van a cobrar la paga extraordinaria regularmente. O todos o ninguno. O nos bajamos el 70%, todos. Esto no ha pasado, ni está pasando en ninguna institución pública. En ninguna institución pública. Pero ¿qué pasa? Que Macarena, el otro, la otra, apenas tienen voz. Y no tenemos voz porque no tenemos representatividad, porque no somos el sindicato de los técnicos que están unidísimos porque tienen unos mecanismos y unos convenios, etcétera, etcétera. Porque el artista está absolutamente desamparado. En esta situación, en esta realidad. Entonces, es el momento del creador. Es el momento de coger la bandera y decir, todo eso es nuestro, nos pertenece, porque vosotros gestionáis y vuestra razón de ser es lo que hacemos nosotros. Entonces, en fin, perdonad esta soflama. No, esa muy bien. pandemia. He reflexionado mucho sobre esto, pero es que lo veo así. No, yo creo que tienes mucha razón y además lo conoces desde dentro. Creo que hay varios sectores, varias cosas ahí. Has hablado sobre todo del teatro público.
que es una gran preocupación para nosotros. No solamente existe el teatro público. Claro. Y en ese sentido me refiero que todo lo demás... Pero Andrés, el 90% del teatro en España es público, ¿eh? El 90%. ¿Quién los controla? ¿Quién los controla? Se sostiene en gran parte lo público, pero no es público. Porque la economía privada de cada compañía, ya te digo, representa un tanto por ciento limitado. Yo, si fuera solamente por el ministerio, no hago solamente teatro por el apoyo que pueda recibir de ahí. Pero te contratan teatros públicos. Exacto, pero los teatros públicos que en realidad son de mentira, porque en realidad no te pagan con dinero público, sino con el dinero de la taquilla que sale. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Todo esto tiene un trasfondo perverso en cuanto que no hay una política teatral desde hace muchos años, ni ha existido jamás. No existe nada absoluto. Entonces, ¿cómo se puede hacer un teatro en el que tienes que ir a taquillas en un teatro público? ¿Cómo es posible que el CDN no salga de gira cuando lo pagan todos los españoles? ¿Cómo es posible eso? O sea, yo pago el CDN y voy, y si soy de Madrid lo veo, y si soy de Albacete, pues me jodo. Pues todas estas cosas son porque realmente tienen un nombre, pero después tienen un contenido, y eso sí que hay que revisar, sí que hay que dotar de una política de contenidos, es decir, tiene que haber una política y para eso tiene que haber una filosofía teatral, pero tampoco hay. Sencillamente hay que sostener el término sostenible, que de alguna manera es perverso también, hay que sostener la industria, pero la industria se sostiene pues de muchas maneras, ¿no? Diferentes. Claro, ¿Cuál es el plan? Y en eso estoy completamente de acuerdo y no ahondo más porque ha sido una soflama extraordinaria. Vale. Vamos a continuar con otra pregunta, ¿vale? Pero no quiere decir que esto se cierre aquí. David Luque. Buenos días, David. ¿Oye? Hola, buenos días a todos. Encantado de estar aquí, qué interesante y soflama estupenda. Hola Ernesto, hola Andrés. Hola, qué envidia. ¿Qué envidia das con ese solecito? Sí, buena terraza, muy bien, tú. Sí, estoy aquí. Muy bien, muy bien. Esto me está ayudando muy al confinamiento. Estoy apuntando un montón de cosas, muy interesante todo. Y voy a empezar por lo que habéis mencionado al principio, hablando de recuperar la verdad, que decía Ernesto, y no al personaje y sí al actor, ¿no? Y yo como desde actor me surgen ahí muchas dudas, preguntas, entonces voy a disentir también. Siempre hablando de la verdad, el actor intentando ser verdad y decir que no al personaje. Claro, ¿qué es la verdad? Aquí ya nos metemos en una cosa filosófica, pero a mí me pasa como espectador, aparte de como actor, que en muchos de los teatros que ahora decís de volver a los 60, de la performance, de lo performativo, de lo que es auténtico, de lo que es ahora, de lo que está pasando aquí y la ahora, me pasa que muchas veces no me interesa nada, porque de repente es un teatro o una experiencia que está muy basada en el yo privado del actor. Y entonces el actor empieza a contar lo que le ha pasado en su familia, en su experiencia y tal. Y a mí, de repente, tengo un actor que está llorando muchísimo, que él está teniendo una experiencia fantástica y a mí no me interesa nada. Y digo, ostras, ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué es la verdad, no? ¿Qué es la verdad actoral? Como decía Andrés, también esta cosa de la aparente ausencia de filtro ficticio, que es mentira, que siempre hay el filtro ficticio, ¿no? Y entonces, claro, entonces, ¿dónde está la verdad? Me pregunto yo como actor. Y el otro día leyendo en el Babelia un artículo, una entrevista que hay a Byul Chul Han, este filósofo coreano que vive en Alemania, hablaba mucho de la ceremonia y el ritual que se ha perdido, ¿no? Y de una sociedad en la que vivimos en la que el yo está entronizado, el ego, y no hacemos más que ver en las redes sociales yo y mi cuarto de estar y yo lo que he comido y yo. Claro, resulta, como dice él, que claro, que el yo no crea comunidad y lo que nos falta es comunidad, sensación de pertenecer a una comunidad, ¿no? Entonces, os planteo ahí esta primera duda entre esta sociedad donde el yo está más entronizado,
la experiencia personal, que a mí de repente me produce una ausencia increíble de interés. Y claro, habla Byung Chul Han justamente de recuperar el ritual, y que lo ritual está como despreciado, ¿no? La repetición, porque en favor de lo auténtico, de la experiencia mía, de mi yo personal. Y a mí de repente me pasa que digo, sí, hablemos de lo que pasa en la calle, hablemos de lo que pasa en la sociedad, pero desde el ritual y despegado del intérprete, del yo del intérprete, que a mí de repente, ¿cómo no me interesa? ¿Cómo pegamos ese salto? Bueno, ahí lo dejo. Luego, hablando de esto, bueno, recomiendo la entrevista de Byung Chul Han en el Babelia de este sábado 17. Fantástica entrevista, hablando, yo creo, de la sociedad, pero yo lo veía tan relacionado con nuestra profesión del teatro, con esa búsqueda de la verdad y vamos, yo hago una soflama en favor del ritual, señores. Viva el ritual, viva la repetición y vivan las formas ritualizadas, quizás en contra de lo que hay ahora, que es como todo, como que pasa ahora, no hay ritual, no hay barrera entre tú y yo. Teatro participativo, estamos aquí tú y yo, pero está disfrutando usted está disfrutando mucho, pero yo, espectador, no. Vale, me estoy enrollando. Pero ahí dejo esa cosa. Y luego, hablando de esto último, de la soflama, los creadores relegados. Ciertamente, creadores relegados. Y falta de políticas culturales. Bueno, yo vengo ahora estaba en la Royal Shakespeare Company, algunos de vosotros sabéis que estaba ahí en la Royal, ¿no? Y de repente ves otras formas de trabajar y otras políticas culturales y otros dineros y otros medios. Y entonces, hablando de que no hay política, en el Arts Council, que es como el Consejo de las Artes, ¿no? El Ministerio de Cultura, llama la atención que allí tienen políticas a 10 años vista. Sí. O sea, usted se mete ahora mismo en la página del Arts Council y te plantean su plan cultural 2020-2030. Y dices, ostras, qué interesante. El Arts Council surge después de la Segunda Guerra Mundial en la necesidad de elevar la cultura a una necesidad básica, y uno de los pilares fundamentales en su fundación es decir, independientemente del signo político que haya, vamos a hacer políticas a 10 años vista que no van a modificarse según el gobierno que entre. Bueno, es interesante. Eso evidentemente tiene sus fallas. Dependiendo del gobierno que haya, va a haber más o menos dinero para llevar a cabo esas líneas. Pero por lo menos hay líneas diseñadas. Todas las comparaciones son odiosas y cada país tiene una realidad que tampoco se puede comparar, ¿no? Y decir siempre, uy, qué bien lo hacen ellos, qué mal nosotros. Pero ahí lo dejo, ¿no? En la cultura en Reino Unido ha habido muchísimos recortes en 2010. Y justamente está pasando lo mismo. Llega esta pandemia y todos los creadores son relegados, como decía Ernesto, ¿no? Y allí, en el nivel de allí, también los artistas se quejan de lo mismo. La diferencia es que el 16 de marzo allí se corta todo y la Royal Shakespeare nos sigue pagando el sueldo entero durante 6 semanas. Preocupados porque el artista de repente se queda colgado pierde el contrato de 8 meses que teníamos. 6 semanas a sueldo entero, 4 semanas más a mínimo de convenio. Claro, lo que hay detrás de esa forma de tratarnos es que hay políticas y filosofías del teatro, como decía Andrés, detrás. Y que también hay sindicatos muy fuertes. El Equity que hay allí son sindicatos muy fuertes, que están desde que llegas a la Royal Shakespeare, llega un tío del sindicato a hacerte consciente de que están detrás de ti, de las cosas, qué problemas tienes. Hay como un diálogo continuo. Aquí también ocurre, ¿no? Aquí también el sindicato va a hablar y muestra. Pero allí, si sirve de algo mi experiencia allí, hay un continuo diálogo entre todos. Hay como esta cosa que hacen las empresas, que hacen como una continua autoevaluación, que ocurre a lo mejor en empresas que hacen otro tipo de sectores, ¿no? El sector automovilístico o en la medicina. Allí hay como mucho autoevaluación todo el rato. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son vuestras necesidades? Decídmelas.
y hay un diálogo muy continuo. Quizás es una sociedad donde hay una tradición democrática un poco más asentada que aquí, ¿no? Y hay un continuo diálogo. Y sin embargo, existe la misma queja de el artista relegado. Y ahora todos mis compañeros se quejan y digo yo, pues veniros a España. Si os quejáis aquí de que el artista está relegado, pues veniros para España, ¿no? Bueno, pero de todo esto lo que quiero decir es la necesidad de que haya políticas a largo plazo. Y allí hay, sin tener un conocimiento profundo, que tampoco voy a decirlo, pero sí de repente hay políticas a 10 años vista que el Arts Council. Ojalá aquí podamos establecer todo eso. Y luego con que las instituciones tienen la sartén por el mango, pues claro, las instituciones son necesarias, todos lo sabemos, y allí hay algo que la institución está en una continua vinculación con toda la comunidad. En educación, en la Real Shakespeare Company hay continuamente grupos de chavales que están entrando, hay una vinculación en los planes de estudio, el teatro está presente, la música en Alemania también, donde he trabajado en los últimos años. Entonces, qué necesidad de que la institución esté detrás, pero para que las artes permeen toda la sociedad, no solo en los teatros, sino también desde la educación, para que están continuamente generando nuevos públicos, están continuamente vinculándose a las nuevas generaciones que vienen. Aquí dejo todo esto. Muchas gracias por escucharme. Muy bien. No te oigo, Rosario. Te has quitado el... Hola, que muchas gracias, David. No. ¿Queréis decir algo sobre esto? Continuamos con la siguiente pregunta. Poco. Bueno, perdón, que es que lo ha dicho muy bien, David. No, quiero decir que la veracidad del intérprete, a mí me gusta mucho hablar de intérpretes, más que de creadores, pero evidentemente se resume bien en lo que es una creación teatral. No depende de la experiencia personal de cada uno. Por un lado, yo creo que cualquier actor, director, escritor, autor, incluso iluminador, forma parte del arte del teatro, es decir, son artistas. Y alguien que quiere expresar algo a través de su manera de hacer o de su conocimiento, creo que tiene que hacerlo a través de sí mismo. O sea, el ego no está reñido con todo eso. Otra cosa es el ensimismarse en eso. No creo que sea un problema de ahora el ego. También Lao Tse, 500 años antes de Cristo, ya hablaba de que el hombre se guiaba solo por el ego. Entonces, esto es una discusión constante en la sociedad, ¿no? Y pertenece más ya a una filosofía personal. Pero bueno, de todo eso hay. Y a mí lo que más me interesa de Han posiblemente sea la llamada de atención que tiene que ver con todo eso para poder hacer un llamamiento a la comunidad, es decir, a que tanto la comunidad artística como los ciudadanos en general del mundo estemos atentos a cómo vamos a sobrevivir al COVID, si a través de las tecnologías que además ahora van vestidos de progresismo, tal como Google, como Amazon, como tal, y van a ejercer un control absoluto y saber cómo te mueves, dónde te mueves, cuál es tu temperatura corporal y si tu vecino es asintomático o no, o cómo va a gestionar todo eso el ciudadano, de alguna manera, democráticamente. A mí eso es lo que me interesa, el perder el ego en función de la lucha de todos. Y eso tiene que ver mucho con hacer teleteatro o tener más gente dentro de un staff técnico que posibilite que a mitad de patio de butacas, es decir, si hay que guardar la distancia, por lo menos haya 2 pases en un día y que lo posibilite el hecho de que haya más equipo para poder hacerlo. Es decir, no recurrir a una política tanto de austeridad y quedarse en casa, como hacer un llamamiento a la gente para que cuantos más seamos sacando esto adelante y además crearemos puestos de trabajo. Pero bueno, esto ya es otra discusión. Por lo demás, me parece muy bien. Y en cuanto a la performance, hay de todo, yo creo. No solamente hay gente que te aburre por sus problemas personales. Y cuando hablo de veracidad, por ejemplo, me remito a un espectáculo que vi hace poco, no lo vi en directo. Me lo comentaron que es de Rimini Protocol, que yo creo que juega mucho con el teatro reportaje, con el documento, con la performance, y que sin embargo está muy apegado a lo social, a lo comunitario y a la verdad de lo que se vive de verdad en una ciudad y no lo que se publicita
a través de su oficina de turismo, ¿no? Y eso tiene que ver con un proceso íntimo de verdad por parte del espectador. Digo del espectador, del actor. Si a ti te interesa más centrarte en qué estás contando que a si eres cojo, verde o tienes joroba. Que por otra parte lo estoy diciendo y tampoco me parece que esté mal. Yo fíjate, muy, muy sucintamente, es verdad que la palabra verdad es peligrosísima, ¿no? A lo mejor habría que haber hablado más de lo real, pero precisamente la ceremonia de la que comentas, David, es lo más real. Hay la ceremonia sucede en el aquí y ahora, hay unos oficiantes y lo que pasa, pasa. También hay ceremonias que se ficcionalizan. Pero finalmente es verdad que a lo mejor hay que hablar, mira, Pushkin hablaba de sinceridad expresiva, que a lo mejor es más operativo hablar de sinceridad expresiva y eso habría que ver cómo se llega a ello, qué es el yo, qué es lo que cree uno que es el yo, etcétera, etcétera. Lo que sí es claro, y enlazo con algo que habéis dicho los dos, es la necesidad, hemos llegado a un momento en el que ya no solamente hemos llegado a una burbuja de liberación individual, se llama una burbuja de liberación expresiva, que es algo que viene del romanticismo, es decir, el sujeto, el individuo, tiene que conquistar espacios de libertad individual, de subjetividad, y eso se ha traducido en el arte. El arte de vanguardia es profundamente romántico en este sentido. Los grandes creadores hacen todo lo posible por formalizar su imaginario personal e intransferible y rompen con la pana y transgreden y se sumergen en zonas prácticamente inconfesables, incluso atávicas. A ese punto hemos llegado, seguramente se llegó en los años 60. Y de esos ecos seguimos en buena parte viviendo. La pregunta que surge ahora no es ya qué puedo hacer yo para seguir sintiéndome y expresándome libremente, sino qué puedo hacer yo para sentirme y expresarme libremente con los demás. Entonces aparecen los demás, aparecen los otros, aparece el sentido de la comunidad y ese es el lugar que por eso yo decía, no sé, digo que reclama el público no reclama nada, reclamamos la sociedad, pero tiendo a pensar que hay un hálito latente, y la pandemia nos lo ha mostrado, nos han tratado de aislar y previamente estamos demandando como agua de mayo vínculos. Tal vez hemos paradójicamente sido más conscientes de que no somos nada, que somos más que independientes, interdependientes. Y por eso creo que el teatro que se apunta va a ser más de interdependencia de la creación o de creadores para con el público que de artistas soberanos con su poética cerrada que muestran de una manera en fin, contundente y técnicamente muy depurada a un público pasivo que paga su entrada para que lo admire. Sí. Creo que esto ha terminado. Esto es cierto y seguramente puede ser cierto dentro de una sociedad que vive en democracia. Vamos a ver. Ahora mismo estoy con la parte 2 de Shock, que tú diste lugar a poder hacer. Y estoy sumergido en Oriente Medio Próximo, paradójicamente, porque estoy aquí desde mi casa, pero sumergido ahí, hablando con mucha gente, viendo mucho, leyendo mucho y tal, ¿no? Y cuando te das cuenta de que cuando se habla desde la posibilidad de hacer cosas, de qué es lo que viene, pero cuando no hay posibilidad de hacer nada, el teatro está obligado a otra cosa. Yo todavía pienso, en Irán, por ejemplo, no se puede bailar. No se puede bailar, ya está. En la pandemia, si es demasiado férreo ese control por la salud, el miedo va a suprimir ese ansia de contacto, esas ganas de hacer teatro, ¿no?
Durante la dictadura de Franco había muchas ganas de reunirse y de hacer a Lorca y a Alberti a quien hiciera falta, pero no se hacía. No solamente porque te lo prohibían, sino porque tampoco te atrevías a hacerlo. Y aquí a mí creo que hay que luchar fundamentalmente contra el miedo al otro. Es el mayor enemigo, si es que podemos hablar de amigos y enemigos, dentro del teatro, ¿no? Que es el miedo al otro. Bien, vamos a continuar. Susana López, ¿estás por ahí? Sí. Te veo. Hola. Yo mi duda, bueno, no es una duda, es como una reflexión. Yo lo que, analizando con lo que han dicho y mi experiencia como estudiante, como actriz y todo eso, yo creo que el problema viene que además de que, como se decía en la charla anterior, se tiene muy desprestigiado el oficio de ser artista. Ahora hemos vivido una pandemia en la que digamos que todos nos hemos quedado a cero, tanto los que estaban arriba como los que no habíamos empezado todavía a subir. Entonces sí que me he dado cuenta, porque se fomenta hoy en día, yo creo que a raíz de que se considera el teatro en sí ya como una empresa más que con una empresa, más que como una historia, una libertad creativa de los artistas, sino como algo para ganar dinero. Entonces, si tengo que hacer 20 musicales, pues hago 20 musicales y ya está, y produzco en masa. Entonces yo creo que ahora que nos hemos puesto todos a cero, yo creo que si pensáis, no sé, igual es cosa mía, que el hecho de que, digamos, de que nadie tenga ahora cómo volver porque desde arriba, desde el gobierno, se han puesto muchas trabas porque directamente, o sea, si fuéramos a lo mejor futbolistas no tendríamos problema, pero lo único que se hace es retrasar la cultura, es lo último que está quedando todo el rato y se está haciendo un boicot, a mi entender, bastante fuerte. Que si creéis que ahora es el momento de que tanto los que estaban arriba como los que están abajo, como los que empiezan, es el momento de hacer piña, digamos, porque muchas veces creo que si, por ejemplo, a las personas, a los estudiantes no se nos da oportunidad, o sea, tienes la institución o el centro educativo no te da la oportunidad de crear, de empezar. Simplemente te dice que, bueno, hay 500 más como tú y ya está, que te vayas a la cola del paro. Que si este es el momento de que los que están en un lado y los que están en otro puedan unir fuerzas, que si la gente está predispuesta a unir fuerzas para luchar contra todo esto que ahora yo creo que con la pandemia ha explotado y que nadie sabe cómo remontarlo. Y ya está. No lo sé. Perdón, no sé muy bien cuál es la pregunta. Que si podemos unirnos para luchar contra esto o algo así. Sí, a ver, que si es o sea, que si creéis que las personas que están, digamos, las que están, independientemente del gobierno, las que están empezando sí. Y las que, digamos, ya han empezado, que si es el momento de que si creéis que la gente que ha empezado está predispuesta y los que están empezando a unir fuerzas, porque antes de la pandemia sí que veo que estaba todo muy separado. Pues no lo sé, habría que preguntárselo, pero yo me imagino que sí. Yo cuando hemos hecho otras conferencias de este tipo y intervenís vosotros, no veo más que ganas y entusiasmo. Yo creo que el teatro es fundamentalmente vocacional y por supuesto ha de ser un trabajo por el cual sobrevivir, pero fundamentalmente no, si quieres hacerte rico no te metes a hacer teatro, con lo cual esa parte vocacional forma parte del entusiasmo que radica en cualquier artista y dentro de ahí yo confío mucho también, como decía antes Ernesto, en que todo eso contribuya a salir adelante y a que el teatro sea difícil de tumbar precisamente por eso, ¿no? Pero es muy posible que más que decirlo haya que ponerse las pilas y hacerlo. Sí.
Fíjate que hay una cosa, y yo entiendo lo que dice la compañera. Hay una cosa que me ha sorprendido mucho, si nos estás escuchando, David, que a mí me llama mucho la atención ahora cuando hemos asistido a estos ciclos de teatro filmado en los Ideal, había unos reportajes previos a los actores, al Hamlet de David Cumberbatch, y ellos hablaban, primero, de IVA con la gente joven, y hablaban clarísimamente de, bueno, ¿por qué hace usted Hamlet? Bueno, porque tengo una responsabilidad con mi sociedad, con mi país, con los nuevos, se han hecho muchos Hamlet, estoy en esta escuela, he venido a ver un Hamlet que se ha hecho en esta escuela, me interesa mucho lo que es la gente joven, me interesa mucho... Es decir, hay una grandeza en la intención de por qué hace uno las cosas, que va más allá de mi estro artístico, que sinceramente, a lo mejor es el momento, pero aquí no la veo tan desarrollada como en este espacio del teatro anglosajón. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que seguramente hemos sido francotiradores, que hemos hecho la guerra por nuestra cuenta, que somos de un individualismo atroz, que dada la falta de medios también, pues nos hemos ido todos a por las migajas y sálvese el que pueda. Y yo creo que ese camino no lleva a ninguna parte. Entonces, ahí sí que entiendo que tenemos que, los que ya tenemos unas trayectorias, en fin, más consolidadas, dependemos igualmente de los que están empezando como ellos de nosotros. Y yo creo que sí que es un buen momento de trabar vínculos. Y de no dejarse engañar por consignas engañosas. Hay una que, por ejemplo, que utilizan mucho los medios, que la hemos asumido, que es la de la renovación. Porque viene del deporte. Y aquí hay generaciones cada 5 años. Y cada 5 años ya hay una nueva generación de dramaturgos que están jubilando a los de 35, porque ya están los de 30. Esto es absurdo, es absurdo. Y entonces nosotros vamos como arrinconando y creyéndonos esos discursos. ¿Qué narices? Hay que hablar de incorporación y de fortalecimiento del sector. Y en ese sentido caben todos, deben caber todos y todos debemos contar con todos. Sí, totalmente de acuerdo. Voy a contestar, si me permite, así entrar. Rosario. Perdona, no, David, espérate, vale. Espérate. Muy cortito, muy breve. David, no, muy breve. No, justamente, Ernesto, es curioso que esas sociedades como la inglesa o la alemana, que son sociedades muy neoliberales y muy individualistas, y sin embargo tienen un curioso sentido de la comunidad, del bien común. Sí. Y tienen esa contradicción, porque son sociedades muy individuales, sin embargo, piensan mucho en el bien común, por ejemplo, a nivel cultural. Ya. Porque son conquistas sociales y políticas del pasado que habría que ver si retoman con facilidad. De hecho, Margaret Thatcher se encargó de suprimir la mayoría de las creencias antes. Y por otro lado, te diré, a mí me encanta Londres, Inglaterra, pero el turrón que me tragué el otro día de David Cumberbatch no se lo suelta un torero. Por supuesto, pero si eso ya es otro tema. Malo de soledad. Pero era el Hamlet. Aburrido. Donde no sería el Hamlet. Era el Hamlet. No, Hamlet no lo vi Frankenstein. Yo duré 10 minutos. No, Frankenstein, además manipulan la cámara todo el tiempo, que bueno. Eso es otro tema, Andrés. Ahí también es otro tema. Una cosa no va con la otra. Ahí una tontería. Sí, que total, que yo no digo, qué bueno lo hacen todo. No, venga, hasta luego. No, pero la política teatral de Alemania, de Inglaterra, de Canadá, está muy por encima de la protección de la cultura pública que en España, de toda la vida. Eso es así y eso es algo en lo que hay que mirarse y hay que avanzar. Y donde, lo comentaba con Rosario el otro día, se pueden hacer las cosas de mil maneras, porque también no hace falta tener una tradición tremenda, sino tener sentido común. En Portugal, los créditos que se están dando a todo tipo de empresas ciudadanas o culturales van a tener un rendimiento cero, porque si no sería una vergüenza para el pueblo portugués, lo dijo el otro día el presidente. Eso es filosofía, ¿de acuerdo? Y eso es a lo que me refiero. Bien. Irene, bueno, tienes la palabra. Irene. Sí. Bien. Ay, no. Ya, sí. Hola Rosario, hola a todos y a todos. Gracias Andrés y Ernesto por todo lo que habéis dicho. Bueno, y a los compañeros que han hablado antes. Yo me gustaría
preguntaros a los dos sobre, al hilo de una cosa que has dicho, Andrés, sobre que hay que recuperar la calle después de la pandemia, porque estamos todos con las pantallas, ¿no? Y bueno, pues va a ser bastante duro recuperarla porque, bueno, pues eso, por las medidas de salud y, bueno, el distanciamiento social, que no sé a quién le escuché que más que distanciamiento social había que hablar de distanciamiento físico, porque tiene que seguir habiendo vínculos sociales. Una cosa es que tengamos que mantener la distancia física de 2 metros, ¿no? Pero la distancia emocional creo que hay que diferenciar, ¿no? Y esto que decías, Andrés, que me ha gustado mucho de recuperar la calle y que no se sabe todavía cómo se va a recuperar, ¿no? El otro día veía un reportaje en La 2 de estos programas que ponen por la noche, ¿no? De tecnología y había una empresa de unos chicos jóvenes que se dedicaban a hacer ropa, ¿no? de rap y tal, y que se habían reconvertido a hacer escafandras, pero tal cual, ¿eh? Como has dicho lo de las escafandras para los asistentes a festivales de música, porque, bueno, nosotros compartimos el escenario, las artes escénicas, pero la música también está sufriendo mucho y va a sufrir mucho más. Y bueno, el ansia, ¿no? De volver a los festivales, y entonces, bueno, habían diseñado unas escafandras tal cual para poder asistir a los festivales de música. Entonces, bueno, no sé si eso va a ser la forma de recuperar la calle, que vayamos con escafandras. Me parece un poco adelantar un poco la ciencia ficción, aunque todo esto también es un poco distópico. Y al hilo de esto, es un poco contradictorio, ¿no? Con todo este tema de la verdad, ¿no? Es muy difícil recuperar, digo, como pensamiento, la verdad con una escafandra, ¿no? El contacto físico con una escafandra. Y luego, ¿cómo pensáis que va a convivir todo esto en el escenario? O sea, cuando los teatros puedan volver a abrir y se pueda volver a retomar el teatro, si va a convivir todo esto que hemos vivido, ¿no? Del teatro virtual, del teatro en las pantallas, con el teatro en escena, y luego cómo va a ser la realidad, no solamente del público, sino cómo va a ser la realidad en escena, porque claro, el distanciamiento físico supongo que se va a tener que llevar a escena, entonces habrá que reconvertir y reescribir muchos de los montajes. Bueno, esta mañana mandaba un correo electrónico la Unión de Actores con unas medidas que se están tomando sobre las medidas higiénicas que se van a hacer en los rodajes, en los escenarios, ¿no? ¿Cómo va a repercutir todo esto bueno, pues eso, en escena, no solamente en lo que es el público, ¿no? Sino, bueno, pues el distanciamiamiento físico de los actores, bueno, ¿me entendéis, no? Vale, sí. Ay, perdona, gracias. Te he cortado. No creo que eso vaya a ser un problema, sinceramente. Eso es echarle... No hace falta ni imaginación. Eso ya se hace y ya se hizo. La tragedia griega se basaba en el distanciamiento entre los actores y en las escafandras como máscara para que resonaran. Con lo cual solamente hay que tirar de la tragedia y te vas a Mérida y en vez de 3.000 caben 1.500, que no está nada mal como aforo. Lo digo un poco en broma, pero lo digo bastante en serio. Es decir, parece que es muy difícil. El teatro es lo último que se va a recuperar en la... No lo creo. No creo que sea tan difícil si pones medidas sanitarias necesarias para recuperar el hecho escénico. ¿Que no nos podemos besar? Bueno, ya nos besaremos. O a lo mejor las ganas de besar es más dramático y más emocionante que el beso en sí, ¿sabes? Puede que se resienta el realismo sobre lo pasado. Bueno, pero habrá realismo sobre lo contemporáneo, sobre lo presente, en donde no te puedes tocar o hay que salir a la calle con escafandra. No creo que sea un impedimento. Sí que es un impedimento para hacer las cosas como las hacíamos antes, que es, yo creo, donde tiene la cabeza mucha gente. Es que yo quiero que el teatro sea como antes. Pues no, porque ha sucedido una pandemia. ¿De dónde viene? No tengo ni idea, pero ya no va a ser como antes. Y tenemos la obligación de colocarnos ahí, que es un condicionante.
Sí, sí, efectivamente es una cuestión de adaptarse. Y con respecto a lo que comentas de si va a seguir el teatro online, yo creo que van a seguir las redes y encuentros como este, actividades. Yo creo que se le va a sacar mucho provecho. No sé yo, porque claro, el teatro es encuentro físico, sin distancia social. No sé yo si tiene mucho futuro, yo creo que no, pero algo fronterizo desde luego que sí. Y un género híbrido basado en las representaciones teatrales seguramente que sí va a tener mucho desarrollo, así como actividades en torno a las propias puestas en escena. Bien, vamos a la última pregunta. Andrés Mata. Hola, hola, ¿se me oye? Sí. Bueno, yo quisiera comenzar con la pregunta que tú misma, Rosario, haces al inicio de esta charla, que es qué representa la creación escénica, y de aquí han surgido, a mi modo de oír, tanto a Andrés como a Ernesto, dos puntos que han intentado encontrarse, como es el concepto público y qué público que queremos, y el concepto poética y busquemos una poética. A partir de ahí he entendido dos discursos paralelos, no excluyentes, pero sí paralelos, en el que me surjan a mí estas preguntas. Puede ser, en términos del público, puede ser que discurramos bajo el valor del entretenimiento, es decir, es la historia del teatro, la historia del entretenimiento. Y en este sentido, si la ficción no puede ser o es, yo afirmo, manifiesto que la ficción no es tal, sino que es una forma más de contar la vida, de contar la historia. La historia como otra forma de contarla, ¿no? Está la historia académica, que cuenta los datos, las fechas, las batallas, y luego está la historia que está contada a través de las novelas, las poesías y del teatro. En este sentido, Ernesto, ¿no sería conveniente usar, por el tema de la poética, necesitamos una poética, un concepto que yo denomino razón escénica, como aquella razón pura de Kant o la razón poética de María Zambrano, una razón escénica como aquella poética que explica la vida sin abandonar el entretenimiento? Y por último, puede ser este el origen, Ernesto, del maltrato de la estructura del sistema del que hablabas. Y por último, aquellas preguntas del cómo seremos, cómo haremos, cómo será, ¿no son estas preguntas rehenes de un deseo ajeno, el público? Y despreciando así nuestro deseo de explicar la vida a través de la razón poética, y por tanto no debemos tener ningún miedo ni temor a qué haremos, porque lo haremos, básicamente. No, estoy absolutamente de acuerdo con esto que has planteado al final. Es verdad que cuando decimos, es una manera casi retórica, cuando dices el público demanda, etcétera, lo que demanda es uno en el lugar de espectador. Yo he tenido siempre mucho temor, yo creo que esto es el pepito grillo de todo creador, al ensimismamiento. Cuando uno escribe, cuando uno concibe una puesta en escena, siempre hay un yo que es un espectador ideal, esto lo sabemos. Es verdad lo que planteas de la cuestión de la ficción. Brecht decía que el teatro es antes que nada entretenimiento, diversión. Habría que ver qué tipo de diversión. Estamos hablando de que las nuevas formas están renunciando. Estoy hablando abiertamente del teatro postdramático, el que se llama, por el que Lehmann llama por el teatro postdramático, que ni siquiera los que participan en el teatro postdramático, lo que le gusta llamarlo así, le gusta llamarlo escena híbrida, experiencias multidisciplinarias, o les gusta no llamarlo. Pero lo que sí tienen en común esta línea es que renuncia a la fábula, renuncia a contar historias. Yo en ese sentido
que luego todo es muy relativo, porque efectivamente desde el momento que uno dice yo ni soy personaje, ni soy actor, ni voy a contar una historia, ya está contando una historia, porque se produce un fenómeno metafórico. O sea, el teatro es metáfora, la realidad en el teatro no existe, no existe. Uno se cae un filtro de un foco antes de empezar la función, y ese filtro del foco se hace metáfora indefectiblemente. Entonces, evidentemente, me gusta mucho el concepto de racionalidad escénica. Es decir, que tiene que ver con esa premisa, como decíamos, ese campo mental, esa división entre lo que es la fábula, lo que se cuenta, la historia, y lo que es el punto de vista, o lo que quieres contar con esa fábula. Y ese es el lugar en el que estoy yo, clarísimamente, donde yo me sitúo. Ahora, el siguiente paso es cómo los signos, qué signos se utilizan con respecto al imaginario de hoy. Y ahí es donde, a mí me enseñaron en la escuela, heredero de una tradición romántica, que el público era lo último en lo que uno tenía que pensar. Esto es una tradición romántica. Yo poco a poco, claro, el problema no es pensar de una manera banal o trivial o darle gusto a lo más primario. Pero claro que hay que pensar, bueno, hay que pensarse en uno como público, porque si es una conversación, uno se pone en el lugar del otro. Cuando uno habla con otro, trata de entender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus miedos, cuáles son sus recelos. Uno trata de colocarse ahí. Y como uno no es un marciano que viene de Marte, yo trato de colocarme ahí. Y al colocarme ahí, claro, me doy cuenta de que el mundo ha cambiado mucho, que ahora mismo, que para mí esto es algo insólito, esto que estoy haciendo ahora es la primera vez que lo hago, esto cosa de hablar así por una pantalla con otras gentes de una manera virtual. Claro, todo esto cambia un imaginario, cambia una sintaxis, modifica una forma. Es ahí donde hay muchos elementos de este teatro, que al final, esto es lo que decía Brecht, todo sirve si es productivo. Y yo creo que hay muchos elementos de estas experiencias presenciales, reales, del aquí y ahora, que ayudan mucho. O dicho de otra manera, y este camino ya lo inicia Brecht. Brecht cuando dice que al actor, que lo que tengamos delante, que el espectador sepa en todo momento que el que tiene delante es uno como él, contándole una historia. Ahí ya empezamos a reivindicar lo presencial frente a lo ficcional. Bueno, yo creo que ese modelo, en el momento en el que estoy, a mí me sigue valiendo para contar historias. Pero evidentemente lo que yo quiero es contar historias no como entretenimiento, sino historias signo, historias que permanecen. Y esa es la pretensión. Es verdad que es una línea que corre paralela a otra que ahora mismo goza de excelentes creadores escénicos. Y como decía, y hay de todo como en botica, porque no todo lo novedad. Porque a mí lo que me interesa de este teatro llamado posdramático, lo que sea, el bueno, el genuino, es que no busca tanto la originalidad como el originismo, es decir, volver a los orígenes del ritual, del aquí y ahora, de la comunicación, como surgió el teatro, porque el teatro surgió ahí. Y a mí eso es un elemento que me interesa y que recojo, insisto, para contar historias. Sí, yo me gustaría, nada, muy brevemente, porque lo has dicho muy bien todo. Creo que yo también me sitúo bueno, pues por generacionalmente nos toca y creo que hay mucho que encontrar ahí en el postdramatismo, que además tiene un nombre muy bonito. Pero en la búsqueda de la poética que tú comentabas y que comenta el compañero que ha hecho la pregunta, yo creo que corresponde más a un paso posterior de quienes vayan a analizar la poética que puede surgir que al propio autor o creador o director o actor que se ensimisme demasiado en buscar una poética. Yo creo que es más interesante hablar de lo que quieres hablar y de ahí surge la poética. Parece de perogrullo, pero creo que no lo es.
¿Y por qué decía eso? Me he perdido, perdóname. Bueno, en definitiva, me parece muy interesante el hecho de que no estamos tan ensimismados en generar una poética ni una racionalidad escénica, sino que cumplamos la obligación de hablar de lo que nos rodea y que de ahí surja, de cómo seamos, surgirá nuestra propia racionalidad escénica o nuestra propia poética, o como quieras comentarlo. Y por otro lado también echo un poco de menos, y creo que Ernesto, tú has tenido esas dos vertientes, de alguna manera muchas veces los personajes. El postdramatismo nos viene muy bien para hablar del todo, cuando hablamos de la sociedad y con esta especie de ganas de abarcar la historia, cosa que somos herederos del franquismo y no se podía tocar, no se podía hablar de izquierdas, de derechas, no se podía hablar de la historia pasada, y ahora estamos queriendo retomarla, ¿no? Incluso en la transición no se podía hablar, no vaya a ser que nos dieran un golpe de Estado. Y sin embargo, el autor que trabaja sobre el personaje habla muy bien y casi mejor, y es más efectivo a veces hablando sobre lo íntimo. Y a mí personalmente me da mucha envidia. Yo no sé hacer eso. No sé hacer un personaje, decir, este señor que va con unos pantalones de cuadros y tiene cierta coquetería y se llama Vania, yo qué sé, yo eso no sé hacerlo. Yo sé hablar de situaciones. Y en tu teatro, sin embargo, que ha primado mucho la situación, dos soldados en una garita ante la nada, pero sin embargo la construcción de esos dos soldados era importante. Yo creo que todo cabe en la Viña del Señor. Y hay algo que se han empeñado en decirnos, y es que yo soy postdramático, yo soy performer. En los performers no caben los caricaturescos, los del circo no tienen nada que ver con los del circo sin carpa. Yo qué sé, joroba. ¿No? Todo es arte dramático, y yo creo que todo cabe y la sabiduría debería de estar en que todo cupiera. Y tener la gente que además pueda reflexionar sobre ello a la vez, ¿no? Sí, así es. Bien, pues yo creo que nos vamos con muy buen sabor de boca, como siempre. Comentaros que el próximo miércoles no hay encuentro, sino el siguiente, o sea, el primer miércoles de junio, que es el día 3. Y contaremos con Silvia de Marta y con Mikołaj Bielski, que están presentes ahora. No sé, Silvia o Mikołaj, si queréis despediros y ayudarme en la despedida. ¿Estáis por ahí? ¿Estáis? ¿No están? ¿Silvia? ¿Silvia, quieres decir algo? Venga, empieza tú, Mico. Pues nada, sobre todo agradecer el encuentro, la verdad es que ha sido muy, muy interesante. Gracias Andrés, Ernesto, y bueno, a ti, Rosario. Y nada, emplazar al siguiente encuentro, a ver si podemos seguir un poco la senda. Veremos. Bien, Silvia, ¿estás por ahí, no? Bueno, pues muchas gracias también de nuevo a todo el equipo del Teatro de la Abadía, que apoyan con buena vocación estos encuentros y participan. Luego tenemos un post-encuentro nosotros de todo lo que hemos escuchado y eso. Recordaros que esto se... sí. Recordaros que esto se cuelga en YouTube la semana que viene. Muchas gracias también a las asociaciones de directores de escena, de iluminación, de artistas plásticos escénicos, con quienes también contamos con la presencia de ellos, muchos de ellos hoy, y que, como os digo, más adelante, cuando podamos hacer esto presencial, pues seguramente volveremos a encontrarnos. Gracias, Elena Pimenta, por haber estado todo el tiempo también escuchándonos. Te iba a emplazar a que hablaras también, dada tu experiencia, pero bueno, es poneros un poco, empujaros hacia el abismo y no lo voy a hacer. Pues nada, como siempre, con la música, en el chat hoy ha habido muchísima participación, muy interesante, largas participaciones, entonces ahora también podemos despedirnos, ya que no nos podemos abrazar, pero bueno, un abrazo, muchos besos, gracias, en el chat podéis escribir, despediros de nuevo y ir saliendo con tranquilidad, no hay que correr para salir de aquí. Hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias, ha sido muy bien. Muchas gracias, hasta luego a todos. Rosario, ha sido un placer. Chao, bueno, hasta luego, Andrés. Nos vemos, espero pronto. Sí, tío. Carnalmente.